Estemos orando, como decía mi esposa, por hermana Alicia. A veces vienen esas cosas que uno no se las espera, pero creemos que Dios tiene la solución a nuestros problemas. Amén. Abra conmigo su Biblia en el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Ahí estaremos compartiendo la palabra del Señor. Sean todos bienvenidos los que están conectados o se van a conectar por Facebook, YouTube. Sean bienvenidos y que esta palabra bendiga su vida de una manera muy especial. Cuando todos lo tienen, me dicen un amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16, dice así la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor, y declaramos que tu palabra no volverá vacía, que tu palabra va a dar frutos en nuestra vida, que tu palabra se cumplirá, Señor, en la vida de aquellos que la creen, que la tomen, que se apoderen de ella, Padre. Bendecimos a cada uno de los que están en este auditorio, que hoy sean bendecidos por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias y te damos a ti la gloria, la honra y la adoración por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lucas capítulo 1 versículo 52 dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Muchos hermanos creen que lo que tienen nunca se les va a agotar, porque así vive la gente. Creen en sus propias fuerzas, creen en su fama, en sus riquezas. Es algo natural en el ser humano. Dependemos de lo que tenemos, dependemos de lo que miramos que está disponible para nosotros. Entonces, no solamente eso, los poderosos se creen invencibles, y con el tiempo nos damos cuenta que esos que se creían invencibles tienen su fin, porque todo tiene su tiempo aquí en la tierra. Y el problema es que cuando no ponemos la confianza en Dios, las riquezas se agotan, las fuerzas se agotan, el poder se acaba. Porque el único que puede, hermanos, sostener al ser humano es Dios. Él es el único. El único que lo puede sostener a usted y a mí es Dios. Podemos saberlo todo, podemos tenerlo todo, pero si Dios no está en control de nosotros y de lo que tenemos,
eso se acaba, eso se agota. Y no solamente eso, que las fuerzas se acaban, la fama se acaba. Hay gente, hermano, que está joven y se creen hermosos y piensan que esa belleza nunca se va a acabar, ¿verdad? Pero esa belleza también se acaba. Antes no se nos notaban algunas señas en nuestro rostro. Hoy estamos marcados por los años que llevamos, ¿verdad? Aunque no queramos aceptarlo. Esa es la realidad de la vida. El problema es, hermano, que cuando usted vive la vida dependiendo en sus propias fuerzas, usted va a tener temor a muchas cosas. Va a tener temor al mañana, va a tener temor a cada día que pasa, va a tener temor a cada año que cumple. Por eso es que usted escucha a la gente que dice, ya cumplí un año más, me estoy haciendo viejo, ya tengo tantos años. Y la gente entra en ese pánico porque tienen temor, saben que la vida se está agotando. Pero la Biblia dice en Isaías 40:31, hermano, me gusta siempre esta palabra que dice que los que esperan en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán, dice, sus alas como águilas, tendrán nuevas fuerzas para levantar sus alas como águilas. Tendrán nuevas fuerzas para correr. ¿Cuántos tienen nuevas fuerzas en Dios aquí? No solamente eso, tendrán nuevas fuerzas para no cansarse y tendremos nuevas fuerzas para no fatigarnos. Tendremos nuevas fuerzas para creer que aquello que hemos perdido lo podemos volver a recuperar en el nombre del Señor. Y no solamente eso, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Sus recursos no se agotan. Y cuando usted depende de Dios, hermano, usted se va a dar cuenta que usted va a tener paz en su corazón, que su vida estará tranquila en Dios. Y en los momentos difíciles que nosotros enfrentamos en la vida, nosotros no podemos poner la confianza en las riquezas, aún en los amigos, porque los amigos a veces nos fallan también. Nuestra familia nos falla, nuestros líderes a veces nos fallan. Esos patrones que mirábamos que nos querían tanto, de momento también un día nos dan la espalda. Pero Dios es un Dios fiel y Él nunca nos dará la espalda. Él siempre estará ahí. Entonces no pongamos, hermano, la confianza en eso que nosotros creemos que no se agota, sino que pongamos la confianza en Dios. Y ese último recurso que nos queda en nuestra vida, eso que miramos que va muriendo poco a poco, porque a veces así nos sentimos en la vida, sentimos que vamos muriendo poco a poco, sentimos que nos vamos ahogando poco a poco, sentimos que cada día nos estamos hundiendo más en diferentes situaciones de la vida. Y a veces no hallamos qué hacer, a veces no hallamos la salida a los problemas, a las necesidades. Y entonces nos vamos dejando morir, o el ser humano se deja morir, como aquella viuda que le dijo al profeta, solo tenemos un puñado de harina y un poco de aceite, que íbamos a preparar un bocado, el último bocado, comerlo y después echarnos a morir. Así es la gente. Ya solo me queda esto. Se termina esto y se acabó todo. Ya solo me queda esta semana en lo que voy a hacer y después no sé qué hacer. Ya solo me queda un mes en el trabajo y mi vida se acabó. Ya solo me queda un mes en esta casa y no sé dónde voy a ir a vivir. Entonces, cuando nosotros miramos eso, hermano, y cuando yo miro la Escritura me doy cuenta que las adversidades, hermano, cuando estamos sin Dios, vamos a ver a las adversidades preparando nuestro propio funeral, preparando nuestra propia vela, preparando nuestro propio entierro. Así hay gente que dice, mira, en las adversidades, los problemas se los están consumiendo y la gente siente que cada día mueren, pierden el deseo de soñar, pierden el deseo de creerle a Dios. Entonces, pero cuando nosotros confiamos en Dios, diga conmigo, pero cuando yo confíe en Dios, nos vamos a ver llenos de vida, nos vamos a ver llenos de fuerzas, nos vamos a ver con fe,
nos vamos a ver creyendo que podemos hacer aquello que otros no se atreven a hacer, que podemos lograr aquello que otros nos dijeron nunca lo vas a ver. Con Dios es posible. Usted en las manos de Dios puede hacer muchas cosas. Usted en la mano de Dios puede ver muchas cosas obrando a su favor. Entonces, porque hermano, cuando usted mira eso, tendremos la confianza. Diga conmigo, yo tengo la confianza. De eso último y poco que me queda en la vida, Dios puede hacer una fuente inagotable. De ese último dólar que nos queda en la cuenta del banco, Dios puede hacer un milagro. De esa última gota de aceite que queda en la vasija, como lo tenía aquella viuda, Dios puede hacer una fuente inagotable. De ese último puñado de harina que queda ahí en la despensa, Dios puede darnos sustento por el resto del año y por el resto de nuestra vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es creer por fe, que día a día yo me levanto y siempre tendré algo que comer, siempre tendré algo que tomar, siempre tendré algo que disfrutar de parte de Dios. Porque ese es el Dios que servimos. Y si usted le cree a Dios y sabe que Él es su Padre, usted no se va a preocupar qué va a comer mañana. Usted sabrá que Dios mañana tendrá algo preparado para usted. Dios le dijo a Elías que diera una palabra que por 3 años y medio no iba a llover sobre la tierra, y le dijo: vete al arroyo porque yo ahí he preparado banquete para ti. Y cada día dice que venían los cuervos y le dejaban una porción al hombre ahí en aquel arroyo. Dios siempre, hermano, tiene a alguien que aunque esa persona no crea en Dios, Dios la va a usar para traerle su porción a usted. Y aunque eso que poco, hermano, eso que parece poco en las manos nuestras, dice la palabra que esta viuda así se sentía que se le acababa, se sentía que ya no tenía, pero aunque eso se vea poco, en las manos de Dios es más que suficiente. Lo poco que hoy tenemos en las manos de Dios es más que suficiente para sacarnos de cualquier circunstancia, por difícil que parezca. Porque un poco de Dios es más que suficiente para solucionar nuestros problemas. Un poco de Dios es más que suficiente para sacarnos del problema. Un poco de Dios es más que suficiente para abrir puertas grandes a nuestro favor. Un poco de Dios es más que suficiente para romper cadenas. Un poco de Dios es más que suficiente para sanar enfermedades. Un poco de Dios es más que suficiente para restaurar a los corazones quebrantados. Ahora, yo quiero hablarle hoy en esta tarde bajo el tema un puñado de Dios. Un puñado de lo de Dios es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Usted no necesita ser famoso, usted no necesita tener mucho dinero, usted no necesita tener muchas conexiones, aunque a veces son necesarias, pero un poco de Dios es lo que necesitamos en la vida. Usted tomado de la mano de Dios, usted va a hacer muchas cosas. Usted tomado de la mano de Dios, usted se va a dar cuenta que ese poco que Dios le ofrece a usted, eso poco que muchos desprecian, es lo que nosotros necesitamos para vivir una vida victoriosa. Amén. Entonces diga conmigo: un puñado de lo de Dios es lo que yo necesito. Aquella mujer que estaba con el flujo de sangre dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. No necesito tocar todo lo de Dios. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Aquel centurión le dijo a Jesús: no necesitas ir a mi casa, solamente di una palabra que salga de tu boca, es más que suficiente para que mi siervo sea sano. Entonces, un puñado de Dios es lo que necesitamos para cada problema, para cada situación. La nación de Israel, cuando usted lee esta historia, me llama la atención y hoy estuve estudiando un poco de esto, que la nación de Israel llegó a una situación, a un caos, porque había un líder, un rey, que comenzó a hacer cosas que a Dios no le agradaban.
comenzó a hacerse idólatra, a adorar a dioses que Dios había dicho que no se tenían que adorar. Se casó con una mujer idólatra, una mujer perversa. Y esto produjo, me imagino, confusión en este líder, y las cosas comenzaron. Vino el castigo, vino la justicia de Dios sobre la nación, y Dios dijo que no iba a haber lluvia por 3 años y medio en aquella nación, en Israel. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque entonces cuando la lluvia falta, hermano, se agotan los recursos. Cuando no hay lluvia, no hay fruto. Cuando no hay lluvia, no hay vegetación. Cuando no hay lluvia, escasea todo y todo se vuelve más caro. Y eso pasó con Israel. Comenzó la gente, aquellos que se olvidaron de Dios. La nación de Israel había sido bendecida. La nación de Israel tenía promesa de parte de Dios, pero un día se olvidaron de Dios. Porque el problema, hermano, de la gente o a veces de los hijos de Dios es que miramos que las cosas están mal y nos conformamos a hacer lo que otros hacen y no hacemos nada nosotros por hacer lo que es correcto ante Dios. Y yo quiero pensar que la nación de Israel sabía que lo que estaba pasando, lo que su líder estaba haciendo estaba incorrecto, pero ellos se volvieron también en pos de la idolatría, y eso trajo sequía en la tierra. Eso trajo, hermano, escasez. Eso trajo que todo el costo de vida se volviera más caro. Y la gente, aquellos que confiaban en sus recursos, en sus riquezas, se comenzaron a dar cuenta que les comenzó a faltar. Y sabe que esta viuda de Sarepta tenía un hijo. Y en esta historia encontramos, hermano, estos 3 personajes muy interesantes, porque está una viuda hambrienta con un hijo hambriento, y ahora aparece un profeta hambriento. Este profeta viene a pedirle a esta mujer que le hace falta, le viene a pedir de comer. El problema es, hermano, que el profeta, aunque está hambriento, él sabe que Dios siempre le proveerá a él una porción. Él sabía que en el arroyo de Querib, Dios nunca le había fallado. Y ahora el hombre está en ese lugar llamado Sarepta, y Elías sabe que Dios no le va a fallar a él. Pero esta viuda no piensa de la misma manera. Esta viuda sabe que se le acabaron los recursos. Esta viuda sabe que solo se va a comer ese bocado que le hace falta y pensar en morirse. La gente así piensa en morirse antes de tiempo. La gente quiere irse al cielo antes de tiempo. La gente quiere morirse antes de tiempo. Quieren huirle a los problemas, a las adversidades. Y entonces Sarepta significa el lugar del taller o la casa de refinación. Sarepta también significa el lugar de pruebas ardientes o de ardientes pruebas. Y muchas veces así nosotros pasamos la vida. Pruebas ardientes, pruebas que nos hacen llorar, pruebas que nos preocupan, pruebas donde no sabemos qué hacer. Pero cuando vienen pruebas, y esas pruebas todos los hijos de Dios no estamos exentos, tarde o temprano pasaremos por ardientes pruebas, pasaremos por problemas. Pero cuando usted tiene la confianza puesta en Dios, esas pruebas a usted no lo van a derrotar. Esas pruebas lo van a sacar en victoria. Esas pruebas lo van a hacer que usted avance hacia sus propósitos, hacia sus objetivos, de una manera que en todos esos momentos usted va a poderle dar la gloria y la honra al Señor. Entonces muchos somos probados ardientemente. ¿Cuántos han tenido pruebas acá? Todos más de alguna vez hemos enfrentado alguna prueba, alguna aflicción. Todos alguna vez hemos llorado y muchas veces nos hemos querido rendir. Pero ha venido una palabra de parte de Dios que nos alienta, que nos sustenta, que nos fortalece y que nos deja saber que sí podemos seguir adelante. Que no hay motivos para rendirse, que no hay motivos para, como dicen los boxeadores, tirar la toalla. Que hay que seguir en el ring, que hay que seguir batallando hasta lograr la victoria. Y Dios dice que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y esta viuda estaba pasando por esta prueba. Solo le queda un puñado de harina, una pequeña porción. Y dice que cuando llegó el profeta, él la mira y él le pide una porción también, porque la viuda tiene un estómago vacío, tiene un hijo con un estómago vacío, y ahora está un profeta también con un estómago vacío. Y si alguien come son los profetas. Comen bastante, ¿verdad?
Viene el tanque grande. Había un vacío por todas partes. Así vive la vida, con vacíos. Y la gente trata de llenar esos vacíos con cosas que no vienen de Dios. La gente trata de llenar esos vacíos con aquello que no sustenta. Pero esos vacíos Dios los puede llenar con algo duradero, con algo que no se agotará. Ahora, mire, que no hay nada más triste, hermano, cuando hay un vacío. No hay nada más triste, por ejemplo, para un campesino tener terrenos y no tener animales ahí que poner en ese terreno. Los que les gusta el ganado, no hay nada más triste para un campesino tener muchos potreros y no tener ni una sola vaquita que poner en esos potreros. O no tener, hermano, ni un solo árbol verde en ese terreno, todo seco, todo vacío. O no hay nada más frustrante para alguien que tenga una cuenta de ahorros o de cheques en los mejores bancos que usted se puede imaginar, pero que esa cuenta de ahorros esté en números rojos. Que solo va al cajero y el cajero le dice que no hay. Frustra eso, ¿verdad? ¿O solo yo he visto ese mensaje? Porque yo muchas veces he tenido que dar la vuelta y decirle al cajero, ay, voy a regresar otro día, hoy no necesito. Pero es porque no hay. Eso frustra. No hay nada más difícil para una persona que tenga un cuerpo fuerte, musculoso, pero que le diga el doctor, tienes una deficiencia. De nada nos sirve a veces eso. Entonces, hermano, esos vacíos que hay en la vida, nosotros tenemos que volverlos a Dios y decirle, Señor, nada de lo de este mundo me puede llenar, me puede satisfacer, pero hoy vengo con fe ante ti creyendo que este vacío que hay en mi corazón tú lo puedes llenar. Que este último recurso que ya siento que se me agota, siento que tú, por fe, tú puedes hacer que este recurso me dure hasta pasar esta adversidad. Porque muchos piensan, hermanos, muchos en esta pandemia, hermanos, se les agotaron los recursos. Se les agotaron las fuerzas, se les agotaron las ganas de vivir, se rindieron a muchas cosas. Pero los que creen en Dios siempre miran hacia adelante, siempre creen que hay una salida de victoria para ellos. Diga conmigo, yo tengo una salida de victoria. Esta viuda, hermano, está pasando esa situación, hay ese vacío. Tiene una casa, pero no tiene un esposo. Tiene a su hijo, pero su hijo tiene hambre. Tal vez tiene terrenos, pero no tenían de qué echar mano. Y lo único que le queda, dice, es un puñado de aceite y un poco de harina. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Porque, hermano, vino el profeta que está pasando las mismas condiciones, pero el profeta viene con una palabra profética de parte de Dios en su boca. Y en los momentos difíciles lo único que necesitamos es palabra de Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida lo único que nosotros necesitamos escuchar es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar qué hacer en los momentos de dificultades, en los momentos de adversidades. Si estoy enfermo, la palabra de Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer para recibir sanidad. Si estoy pasando escasez, la palabra de Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer para que esa escasez se acabe en mi vida. Si estoy triste, la palabra de Dios me va a decir qué es lo que tengo que hacer para recibir alegría en mi corazón. Si estoy cansado, la palabra de Dios me va a decir qué debo hacer